El calor no era solo físico, era una carga, un peso opresivo, que se asentaba en el aire estancado del almacén. En el mundo de la ley, juez Ricardo Montiel había sido la máxima autoridad. Un hombre que vendía sentencias con la misma facilidad con que respiraba. Pero en este momento, sentado en una silla metálica, bajo una lámpara colgante que parpadeaba débilmente, él no era más que un hombre asustado, empapado en sudor, y rodeado por la justicia que él mismo había negado a tantos. Sus manos, que habían firmado condenas de muerte civil, temblaban incontrolablemente sobre la mesa de madera cruda. Frente a él, la figura de Jefe Sombra, el fundador de los demonios del asfalto, no necesitaba hablar para llenar el espacio. Su chaleco de cuero negro, desgastado por años de asfalto y batallas, era un uniforme de autoridad mucho más temido que cualquier toga judicial. El parche del club, un demonio, alado con llamas rojas, parecía absorber la poca luz que había en la habitación. Jefe Sombra no se movía, solo observaba al juez con una paciencia fría, la misma paciencia que se tiene al esperar que un fusible se queme. El juez Montiel intentó tragar, pero su boca estaba seca, llena del sabor metálico del miedo. Había mentido, había aceptado el soborno de una corporación para culpar a un inocente, un acto de corrupción, había destruido una vida, y que ahora, irónicamente, estaba a punto de destruir la suya. Sobre la mesa, había dos documentos, una renuncia formal y una confesión detallada. El bolígrafo de tinta negra yacía junto a ellos, un arma tan letal como cualquier cuchillo. Míreme, juez Montiel, la voz de Jefe Sombra era grave, sin prisa, como el motor de una Harley rugiendo a baja velocidad. Usted se creyó intocable, creyó que el dinero y la corbata lo ponían por encima de las reglas del asfalto. Se equivocó. En la calle, la verdad siempre cobra su deuda. Y la nuestra es una deuda con intereses muy altos. El juez deslizó una mirada desesperada hacia las sombras, donde dos figuras grandes, con cascos de motociclista bajo el brazo, custodiaban la única salida. No había negociación, solo una opción. Firman, ordenó Jefe Sombra, empujando suavemente los papeles hacia adelante con la punta de un dedo anillado. O pasamos a la fase 2. Y créame, juez, no le gustará la fase 2. No tiene nada que ver con tinta. El temblor en las manos del juez se intensificó. Sabía que la fase 2 no era la cárcel, era el olvido. Y con un gemido apenas audible, el juez Montiel se inclinó, sabiendo que al firmar, no solo perdía su carrera, sino que entregaba su alma a los demonios del asfalto. Este era el costo de la verdad. Al firmar, el juez Ricardo Montiel sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Pero era un aire viciado, lleno de derrota. El bolígrafo cayó sobre la mesa, con un golpe sordo, un punto final a su vida anterior. Jefe Sombra, sin cambiar su expresión pétrea, recogió los documentos, la renuncia y la confesión. Sus ojos escanearon la firma, verificando cada trazo. La caligrafía, aunque temblorosa, era inconfundiblemente la del juez. Bienvenido a la verdad, Montiel, le dijo Jefe Sombra, doblando cuidadosamente el papel y guardándolo en el bolsillo interior de su chaleco. El sonido del cuero crujiendo fue el epitafio de la carrera del juez. Montiel levantó la cabeza, suplicante, buscando una explicación, aunque ya conocía la respuesta. ¿Por qué yo?, preguntó. Su voz apenas un susurro áspero. Había cientos de jueces corruptos, porque los demonios del asfalto lo habían elegido a él. Jefe Sombra dio un paso lento hacia adelante, la sombra de su cuerpo proyectándose sobre el rostro pálido del juez. Usted no era solo un corrupto, Montiel. Usted tocó a uno de los nuestros. Hace 3 años, usted dictó sentencia contra Marcos Pérez. Lo declaró culpable de sabotaje industrial, robando su juventud, su futuro, todo, solo para proteger a la corporación Vector. Recuerda a Marcos, el joven mecánico, que nunca había pisado una celda, antes de que usted lo vendiera por un maletín lleno de billetes. El juez frunció el ceño, intentando recordar el rostro, entre los mails de expedientes que había manejado. Marcos Pérez. Un caso de alto perfil mediático, rápidamente silenciado. Era un caso cerrado, murmuró Montiel, aferrándose a la legalidad, que ya no lo protegía. Para usted, quizás, para nosotros. Marcos era un hermano, un muchacho que creció en nuestro garaje, que aprendió a amar el motor antes que a caminar. Su vida fue destruida por su avaricia. Marcos murió hace 6 meses, en la prisión de Puente Grande, víctima de un accidente que todos sabemos que fue un asesinato, para silenciarlo de forma definitiva. La revelación golpeó a Montiel con la fuerza de un puñetazo invisible. No solo había incriminado a un inocente,
sino que su corrupción había llevado a la muerte de un hombre que era parte de la familia más temida de la región. Jefe Sombra no buscaba venganza personal. Buscaba justicia para un hijo del asfalto. Y esa justicia, a diferencia de la ley, no podía ser sobornada. Y esa justicia, a diferencia de la ley, no podía ser sobornada. El juez Montiel sintió un escalofrío helado, a pesar del sofocante calor del almacén. Entendió que la magnitud de su error no era solo legal, sino existencial. Mi familia, suplicó Montiel. Su voz se quebró. Por favor, ellos no tienen nada que ver con esto. Jefe Sombra se detuvo en seco. La crueldad de su mirada se suavizó apenas un instante, solo para volverse más cortante. Su familia está a salvo. El castigo es solo para usted. Usted vendió la verdad por comodidad. Ahora va a comprar su libertad con la verdad. Mañana, Montiel, al mediodía en punto, usted convocará una rueda de prensa en la escalinata principal del Palacio de Justicia. El juez lo miró con confusión. Lo dejarían ir. Usted leerá esta confesión, continuó Jefe Sombra, golpeando el bolsillo donde guardaba el documento. Cada palabra, cada detalle sobre el soborno de Vector y el montaje contra Marcos Pérez. Y lo hará con convicción, con la dignidad que le queda. Si omite una sílaba, si intenta enviar una señal, si la policía aparece. Jefe Sombra se inclinó, su aliento a menta y metal frío rozó la oreja de Montiel. Le prometo que la fase 2 será un recuerdo feliz comparado con lo que haremos. No solo a usted, sino a todos los que lo protegieron. Somos los demonios del asfalto. Juez, no tenemos fronteras ni reglas, solo lealtad. Y nuestra lealtad exige que el mundo sepa lo que usted hizo. El juez Montiel se desplomó ligeramente sobre la silla, la tensión abandonando su cuerpo, reemplazada por una resignación devastadora. No había escapatoria. Se había convertido en el vehículo de su propia destrucción. El silencio regresó al almacén, roto solo por el sonido distante de una motocicleta que encendía su motor. La hora de la verdad estaba marcada. La hora de la verdad estaba marcada. Montiel fue escoltado fuera del almacén, no por la fuerza bruta, sino por la silenciosa amenaza de los dos custodios. Caminó hacia la noche fresca. El contraste con el calor opresivo del interior era casi doloroso. Afuera, una motocicleta negra, pulcra y amenazante, esperaba. Jefe Sombra se subió con una facilidad experta, el cuero crujiendo al tomar asiento. Mañana al mediodía. Juez, no lo olvide, fue la última advertencia de Jefe Sombra, antes de encender el motor. El rugido de la Harley Davidson cortó el silencio de la madrugada. Un sonido profundo, que parecía vibrar en los huesos de Montiel. El juez se quedó parado, viendo cómo la silueta de Jefe Sombra se fusionaba con la oscuridad de la carretera. Estaba libre, pero era una libertad condicional, sujeta a la ejecución de su propia sentencia pública. Montiel se tambaleó, buscando su vehículo. Lo encontró donde lo había dejado, intacto. Un símbolo de la precisión calculada de los demonios del asfalto. No querían matarlo, no querían robarle, querían su reputación, su legado. Querían que se convirtiera en un paria. Un ejemplo vivo de la justicia del asfalto. Al volante, el juez se miró en el espejo retrovisor. El hombre que le devolvió la mirada estaba roto. Sus ojos hundidos reflejaban el pánico. Sacó su teléfono, la tentación de llamar a la policía, a sus contactos en el gobierno. Era abrumadora, pero el recuerdo de la voz de Jefe Sombra, la promesa de la fase 2 y la amenaza a los que lo protegieron, lo detuvo. No era solo su vida, era la vida de su esposa, de sus hijos, lo que estaba en juego. Los demonios del asfalto eran conocidos por cumplir sus promesas, tanto las de lealtad como las de venganza. Con un suspiro tembloroso, Montiel puso el coche en marcha. No iba a su casa, iba a su oficina. Tenía que preparar el escenario para la caída. Tenía que ensayar la confesión que lo hundiría, pero que salvaría a su familia. La noche sería larga, llena de fantasmas, y el eco constante del motor de una motocicleta que ya no estaba, pero que resonaba en su cabeza como una cuenta regresiva. La noche sería larga, llena de fantasmas, y el eco constante del motor de una motocicleta que ya no estaba, pero que resonaba en su cabeza como una cuenta regresiva. Montiel condujo por las calles vacías de la ciudad. Una sombra solitaria, un vehículo demasiado grande. Cada farola que pasaba iluminaba por un instante su culpa, su miedo. El silencio dentro del coche era ensordecedor, solo roto por el tic-tac del reloj en el tablero, cada segundo acercándolo al mediodía. Llegó al Palacio de Justicia, un edificio neoclásico imponente que, en la oscuridad, parecía una tumba gigantesca. Este había sido su reino, el lugar donde su palabra era ley. Ahora sería el escenario de su ejecución pública. Subió a su oficina en el piso más alto,
El mármol frío de los pasillos era un recordatorio de la frialdad con que había tratado la vida de Marcos Pérez. Una vez en su despacho, se sirvió un vaso de whisky, el líquido quemándole la garganta, pero sin aliviar la presión en su pecho. Abrió su caja fuerte y sacó un ejemplar de su propia biografía, un libro de tapas duras que celebraba su integridad inquebrantable. Lo arrojó al suelo, con un rugido de frustración impotente. La hipocresía era tan densa que casi podía saborearla. Se sentó en su sillón de cuero, con vistas a la ciudad que había dominado. ¿Cómo había llegado a esto? Un pequeño soborno, una pequeña injusticia, que se había convertido en un monstruo que devoraba su vida. El nombre de Marcos Pérez flotaba en su mente. Un mecánico, un motociclista, un hombre que, en el gran esquema judicial, no significaba nada. Pero para Jefe Sombra, para los demonios del asfalto, Marcos era el universo. Montiel entendió la diferencia fundamental. La ley que él representaba era abstracta y negociable. La justicia de los demonios del asfalto era personal, inflexible y fatal. Miró el amanecer que comenzaba a teñir el cielo de un gris enfermizo. El tiempo se había agotado. Solo quedaba esperar la caída. Solo quedaba esperar la caída. Montiel cerró los ojos, intentando encontrar un momento de paz antes del inevitable caos. Pero su mente se negaba a descansar. Revivía la imagen de Jefe Sombra, la calma aterradora en sus ojos que prometía una aniquilación total. Se levantó y caminó hacia la ventana, apoyando la frente contra el cristal frío. Desde esa altura, la gente en la calle decía insignificante, hormigas moviéndose en patrones predecibles. Él, el juez, había sido la mano que aplastaba esas hormigas. Ahora, él era la víctima. A las 7 a.m., su secretaria, la señora Elena, llegó. Una mujer de mediana edad, eficiente y silenciosa, que había servido a Montiel durante 20 años. Notó inmediatamente la tensión, el olor a whisky rancio y el traje arrugado de su jefe. Juez, ¿está todo bien? Parece que no ha dormido, preguntó Elena con cautela. Montiel se giró, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Perfectamente. Elena, solo una noche de trabajo arduo. Necesito que haga una cosa por mí. Cancelé todas mis audiencias de hoy. Y, por favor, convoque una rueda de prensa urgente. Elena levantó una ceja, sorprendida. ¿Una rueda de prensa? ¿Sobre qué tema, juez? La nueva reforma penal. Montiel dudó un instante. Decir la verdad era imposible. No, es sobre mi salud y un anuncio importante sobre mi futuro. Quiero que sea al mediodía, en los escalones principales, donde haya la mayor visibilidad. Asegúrese de que todos los medios principales estén allí. Es crucial, Elena. Elena asintió, aunque la ansiedad de su jefe era palpable. Montiel se sentó, observando cada movimiento de su secretaria. Necesitaba que ella actuara con normalidad. Si la noticia de la renuncia se filtraba antes de la hora acordada, el plan de Jefe Sombra se activaría. Mientras Elena hacía las llamadas, Montiel se dedicó a escribir una breve nota de despedida a su familia. Por si acaso, no sabía qué sucedería después de la confesión. La policía lo arrestaría, o los demonios del asfalto lo reclamarían. Solo sabía que, al mediodía, el juez Ricardo Montiel dejaría de existir. Solo sabía que, al mediodía, el juez Ricardo Montiel dejaría de existir. El tiempo se arrastraba con una lentitud insoportable. Montiel se cambió de ropa, eligiendo un traje gris oscuro, buscando la apariencia de autoridad que estaba a punto de desmantelar. Se afeitó, cubriendo las ojeras con una capa de dignidad superficial. El acto de vestirse se sentía como prepararse para su propio funeral. A las 10:30 a.m., el rumor ya se había extendido por el palacio. Los pasillos, generalmente silenciosos y llenos de respeto reverencial, ahora estaban cargados de susurros y miradas furtivas. Abogados, secretarios y otros jueces se preguntaban qué anunciaría Montiel. Jubilación anticipada, una enfermedad terminal. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba la verdad oscura que se avecinaba. Montiel se sentó en su escritorio, repasando mentalmente la confesión. Recordó la letra pequeña, detalles del monto del soborno, los nombres de los ejecutivos de la corporación Vector involucrados, y la manipulación de pruebas que llevó a la condena de Marcos Pérez. Cada palabra era un clavo en su ataúd profesional. Si lo leía con la frialdad de un juez, sonaría auténtico. Si mostraba miedo, la gente sospecharía coacción. Tenía que ser perfecto. De repente, su teléfono vibró. Un número desconocido. Montiel dudó, pero contestó. Sí, la voz al otro lado era profunda y sin emociones. Inconfundiblemente Jefe Sombra. Solo para confirmar. Juez,
Estamos observando. Los medios están llegando. No se preocupe por el documento. Lo recibirá exactamente a las 11:55 am. Mediante un mensajero. Queremos que lo lires, y en impreso. Y recuerde, ni un segundo antes, ni un segundo después del mediodía. El tiempo es importante, Montiel. La llamada se cortó. Montiel sintió un escalofrío. Estaban cerca, muy cerca. No era solo una amenaza de muerte. Era una coreografía meticulosa de destrucción de reputación. Los demonios del asfalto no eran matones. Eran estrategas del terror psicológico. El reloj marcaba las 11 am. 60 minutos. El reloj marcaba las 11 am. 60 minutos. Montiel se levantó y caminó hacia la ventana de nuevo. Abajo, en la plaza principal, la multitud de periodistas y camarógrafos ya era considerable. La curiosidad pública era un animal voraz, y él estaba a punto de convertirse en su alimento. La escalinata, que siempre había ascendido con orgullo, se sentía ahora como el patíbulo. El juez intentó beber un poco de agua, pero su mano temblaba tanto que el cristal chocó contra sus dientes. El sonido agudo lo hizo sentir aún más vulnerable. Se sentó de nuevo, intentando concentrarse en la respiración, en la necesidad de parecer compuesto. Tenía que ser el juez, el hombre de hierro, por 20 minutos más. A las 11:45 am, Helen entró, con el rostro más pálido de lo normal. Juez, la prensa está lista. El jefe de seguridad me preguntó si usted necesita escolta. Hay mucha gente. Dígale que no, respondió Montiel, con una voz sorprendentemente firme. Esto es un anuncio personal. No necesito seguridad. Elena asintió y se retiró. Montiel se quedó solo, sintiendo el peso de la soledad. A las 11:55 am, tal como lo había prometido Jefe Sombra, un joven mensajero, con un casco de motociclista, bajo el brazo, apareció en la puerta de la oficina. Tenía una expresión neutra, y entregó un sobre de Manila sellado, para el juez Montiel. Urgente, dijo el mensajero, su voz apagada por la distancia. Montiel abrió el sobre con manos febriles. Dentro estaba el documento, la confesión, impresa en papel de alta calidad. Lo leyó rápidamente. Era idéntico al que había firmado, pero la impresión fresca, la tinta, aún con ese olor químico, lo hacía sentir más real. Era su sentencia de muerte pública. El reloj marcaba las 11:58 am. Montiel se puso de pie. Era hora de descender al infierno que él mismo había creado. Era hora de descender al infierno que él mismo había creado. Montiel salió de su oficina, el sobre de Manila, con la confesión apretado contra su pecho. Caminó por los pasillos. El mármol pulido bajo sus zapatos resonaba con cada paso, un ritmo fúnebre. Los empleados se apartaban a su paso, susurrando, pero él ya no los veía. Su visión estaba enfocada en el vacío que se abría bajo sus pies. Al llegar a la escalinata principal, el ruido de la multitud lo golpeó como una ola de calor. El rugido de las voces, el clic de las cámaras, el zumbido de los equipos de televisión, todo se intensificó. Montiel comenzó el descenso. Cada escalón era un paso más lejos de la dignidad, un paso más cerca de la ignominia. Cuando finalmente apareció en la entrada principal, el destello de los flashes fue cegador. Una pared de micrófonos se agitó, extendiéndose hacia él como serpientes hambrientas. Detrás de ellos, cientos de rostros expectantes. Buscó, instintivamente, alguna señal de Jefe Sombra o de los demonios del asfalto. No vio motos, ni cuero negro, solo el caos controlado de la prensa. Pero sabía que estaban allí, invisibles, observando cada uno de sus movimientos. La amenaza no necesitaba estar visible para ser real. Montiel se detuvo en el podio improvisado. El sol del mediodía caía directamente sobre él, exponiendo cada línea de preocupación en su rostro. Se aclaró la garganta. El sonido amplificado por los altavoces, resonando en la plaza, sacó la confesión del sobre. El papel temblaba visiblemente en sus manos. Señoras y señores de la prensa, comenzó, su voz sorprendentemente clara, aunque teñida de una profunda tristeza. Los he convocado hoy no para hablar de legislación, sino de justicia, y de la ausencia total de ella, en mi propia vida. Hoy, el juez Ricardo Montiel debe confesar un crimen. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el frenético obturar de las cámaras. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el frenético obturar de las cámaras. Montiel se obligó a mirar directamente a los lentes, como si estuviera hablando con el mundo entero, y no solo con la gente frente a él. Abrió el papel y comenzó a leer, su voz adquiriendo un tono monótono, y robótico, como si las palabras no fueran suyas, sino la sentencia de un tribunal superior. Yo, Ricardo Montiel, juez superior de este distrito, confieso ante la nación que he cometido graves actos de corrupción y perjurio
o en el ejercicio de mis funciones. Específicamente, en el caso de la Corporación Vector contra Marcos Pérez, hace 3 años, una oleada de murmullos recorrió la multitud. El caso Pérez era antiguo, pero la mención de Vector, una de las corporaciones más poderosas del país, elevó la atención. Recibí una suma considerable de dinero, un soborno de $2 millones, para manipular las pruebas y garantizar la condena de Marcos Pérez, un hombre inocente. Falsifiqué documentos, ignoré testimonios clave y apliqué la máxima pena sabiendo que él no era culpable de sabotaje. Mi avaricia costó la libertad de un hombre y, finalmente, su vida. La bomba había explotado. Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad y rabia. Los periodistas se empujaban para acercar más sus micrófonos. La fachada de integridad del sistema judicial se desmoronaba en tiempo real. Marcos Pérez murió en prisión debido a mi sentencia corrupta, continuó Montiel. Su voz se quebró ligeramente por primera vez. Y por ello, no solo renuncio a mi cargo, con efecto inmediato, sino que estoy dispuesto a enfrentar todas las consecuencias legales y morales de mis acciones. La justicia que negué a Marcos Pérez, la busco hoy para mí. Montiel dejó caer la hoja sobre el podio. El sonido del papel golpeando la madera. Se quedó allí, de pie, expuesto, esperando la reacción. La multitud estaba en un frenesí. En la distancia, un rugido familiar, el sonido de múltiples motocicletas acercándose, comenzó a resonar sobre el clémer de la prensa. Jefe Sombra había terminado su trabajo. Jefe Sombra había terminado su trabajo. El rugido de los motores se hizo ensordecedor, dominando los gritos de la prensa. Una docena de motocicletas, todas negras y brillantes, irrumpieron en la plaza, deteniéndose justo en el borde de la multitud. Sus pilotos, los demonios del asfalto, vestían cuero y cascos, figuras silenciosas y amenazantes que observaban la escena con una calma calculada. En el centro, Jefe Sombra, sin casco, su rostro duro y inexpresivo. La policía, que había estado observando la rueda de prensa desde la distancia, se movió, confundida sobre a quién arrestar primero. Al juez que acababa de confesar un crimen masivo, o a la banda de motociclistas que acababa de aparecer para intimidar. Montiel, viendo la llegada de los motociclistas, sintió una oleada de terror renovado. Su confesión era la clave, pero era suficiente para satisfacerlos. Jefe Sombra desmontó de su Harley, caminando lentamente hacia la escalinata, ignorando a los periodistas que intentaban hacerle preguntas. Su presencia era un campo de fuerza que obligaba a la multitud a retroceder. Se detuvo al pie de los escalones, mirando hacia Montiel. No había triunfo en su rostro, solo una fría satisfacción. La verdad es la única moneda que aceptamos, se gritó Jefe Sombra, su voz amplificada por el silencio que lo rodeaba. Un silencio más profundo que el que había logrado Montiel con su confesión. Montiel entendió que el show no había terminado. Su caída pública era solo el preludio. Jefe Sombra subió un par de escalones, deteniéndose a una distancia respetuosa. El juez Ricardo Montiel ha cumplido con la justicia del asfalto, declaró Jefe Sombra, dirigiéndose a la prensa y a los policías. Ha expuesto la podredumbre. Ahora, la ley puede hacer su trabajo. Pero recuerden esto, si esta confesión desaparece, si la Corporación Vector escapa, o si el nombre de Marcos Pérez es olvidado, los demonios del asfalto regresarán, y la próxima vez, la fase 2 será el primer paso. Con esa última amenaza, Jefe Sombra se dio la vuelta, montó su moto, y se fue con sus hombres, tan rápido como habían llegado, dejando a Montiel solo en el centro del huracán mediático y legal. La justicia del asfalto había sido servida. La justicia del asfalto había sido servida. Montiel se quedó inmóvil, mirando el espacio vacío, donde hacía un instante había estado Jefe Sombra. El rugido de las motos se desvaneció, dejando un eco de silencio en el aire. La multitud, liberada del terror de los demonios del asfalto, se centró en su presa original, el juez caído. Las preguntas se reanudaron, más agresivas, más desesperadas. Los flashes eran ahora dagas de luz que lo apuñalaban. Un capitán de la policía, un hombre al que Montiel había promovido hace solo un año, se abrió paso entre la prensa. Su rostro era una máscara de vergüenza y obligación. Juez Montiel, le dijo el capitán, la formalidad, sonando hueca, está bajo arresto, por corrupción, perjurio y homicidio involuntario. Montiel no se resistió, no tenía fuerzas, sintió el frío metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Un sonido que resonó con la fuerza de un martillo. La ironía era brutal. Las mismas leyes que había pervertido eran las que ahora lo consumían, mientras era escoltado.
La multitud se abalanzó. No eran solo periodistas, eran ciudadanos, gritando traidor y asesino. Uno de ellos le arrojó un vaso de plástico, que impactó en su hombro. Al ser empujado hacia un coche de policía, Montiel levantó la vista. En el techo de un edificio cercano, una figura solitaria, vestida de cuero, observaba con binoculares. No era Jefe Sombra, sino uno de sus vigías. Una última confirmación de que la vigilancia de los demonios del asfalto era eterna. El plan se había ejecutado a la perfección. Montiel desapareció dentro del coche, llevándose consigo el secreto de su humillación y el conocimiento de la verdadera justicia. Montiel desapareció dentro del coche, llevándose consigo el secreto de su humillación y el conocimiento de la verdadera justicia. El vehículo policial se abrió paso entre la prensa, sus sirenas apagadas para no añadir más drama al espectáculo. Dentro, Montiel se hundió en el asiento de vinilo, el olor a desinfectante barato y miedo ajeno invadiendo sus fosas nasales. Su mente, que había estado hiperactiva durante toda la noche, de repente se detuvo, dejando un vacío ensordecedor. El capitán, sentado a su lado, evitó el contacto visual. La vergüenza de arrestar a su antiguo mentor era palpable. Juez Ricardo, lamento que haya llegado a esto, murmuró el capitán, su voz baja. Montiel sonrió, un gesto amargo y sin alegría. No lo lamentes, capitán, es el final lógico de mi camino. El único error fue creer que mis crímenes eran invisibles. Cruzaron la ciudad, pasando por los distritos que Montiel había gobernado con mano de hierro. Ahora, era solo un criminal, un hombre común. La noticia ya estaría en todos los titulares. La imagen de su caída, la confesión, el caos. La corporación Vector estaría en pánico, intentando contener la avalancha de demandas y la investigación federal que, inevitablemente seguiría. En algún lugar, Jefe Sombra y los demonios del asfalto estarían celebrando la memoria de Marcos Pérez, no con alcohol y ruido, sino con la silenciosa satisfacción de haber reequilibrado la balanza. Ellos habían demostrado que, incluso cuando la ley falla, hay fuerzas que exigen cuentas. El coche se detuvo frente a la jefatura central de policía. Montiel miró el edificio. Este era su nuevo palacio. Mientras las puertas se abrían y los oficiales se preparaban para el recibimiento hostil, Montiel sintió una punzada de alivio. El miedo había desaparecido, reemplazado por la certeza. Había salvado a su familia y, en el proceso, había hecho lo único moralmente correcto en años. El juez corrupto había caído, pero la justicia, en su forma más brutal, había prevalecido. La justicia que había prevalecido no estaba grabada en polvorientos códigos legales, sino forjada en el acero frío y el cuero curtido del santuario. El cuartel general de los demonios del asfalto. Horas después de la caída pública de Ricardo Montiel, el corazón del club latía con una quietud inusual. No había festejos ruidosos, solo un profundo y satisfecho silencio. El santuario era un laberinto cavernoso de ladrillo y hormigón, impregnado del aroma aceite de motor quemado, tabaco fuerte y la humedad persistente de la costa mexicana. Estaba lleno de motocicletas relucientes y herramientas pesadas, un templo a la máquina y a la hermandad. Jefe Sombra estaba en su oficina privada, una estancia espartana sobre el garaje principal, donde el ruido amortiguado de una soldadora ocasional era el único sonido que rompía la paz. No estaba celebrando, estaba observando el mapa de la ciudad, colgado en la pared. Un mapa que él y sus hombres habían utilizado meticulosamente para trazar cada movimiento de Montiel durante los últimos 6 meses. La venganza de los demonios del asfalto no era impulsiva, era una operación militar, fría y precisa. Sombra no era un hombre de grandes discursos, sino de acciones definitivas. Su apodo no era casualidad, operaba desde las sombras del sistema que Montiel había corrompido. Fundador del club hace 20 años. Sombra había establecido una única ley inquebrantable para sus hermanos: lealtad absoluta y justicia rápida. En su mundo, la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato legal. Y cuando la ley oficial fallaba, la ley del asfalto se hacía cargo. El juez Montiel había tocado la fibra más sensible del club, Marcos Pérez. Marcos no era un miembro de pleno derecho. Era el futuro, un joven de 22 años, con un talento innato para la mecánica, cuyo sueño era pilotar una Harley construida con sus propias manos. Marcos había crecido bajo la protección de Sombra, aprendiendo a desarmar y rearmar motores antes de aprender a afeitarse. Era el hijo que el club nunca tuvo colectivamente. Su condena por sabotaje en la corporación Vector, un montaje orquestado por Montiel, había sido un golpe directo al espíritu de los demonios del
Asfalto. Sombra recordó la última vez que vio a Marcos, demacrado y asustado, en una visita a Puente Grande. Marcos, siempre optimista, le había jurado que encontraría la manera de probar su inocencia, pero el sistema no le dio tiempo. 6 meses atrás, un informe lacónico había llegado: accidente de enfermería de la prisión. Sombra sabía que no había sido un accidente. Marcos había sido asesinado, para silenciar la verdad sobre Vector Montiel. Ese día, la rabia de Sombra no se manifestó en un estallido de violencia, sino en una quietud peligrosa. Juró que no solo castigaría al juez, sino que desmantelaría su reputación pieza por pieza. La justicia de la prisión, para un juez corrupto, era demasiado fácil. La humillación pública, la destrucción de su legado, y el pánico de sus protectores corporativos, era la verdadera venganza. El juez había creído que el soborno era un acto aislado. Sombra lo había convertido en el centro de un tsunami moral. La confesión pública de Montiel había sido el primer paso para honrar la memoria de Marcos. Sombra deslizó un dedo sobre el mapa, justo donde se ubicaba el Palacio de Justicia. La corporación Vector era el siguiente objetivo. Montiel había sido solo el fusible. La bomba real era la corporación, había pagado por la mentira, la misma que había ordenado el asesinato de Marcos. La caída del juez era solo el principio de una guerra contra el poder que se creía invulnerable. La caída del juez era solo el principio de una guerra contra el poder que se creía invulnerable. Sombra tomó asiento en su silla de cuero, el material crujiendo bajo su peso. Cruzó los brazos sobre su pecho, un gesto de concentración profunda. La corporación Vector no era un juez solitario, era un monstruo con múltiples cabezas, con tentáculos que llegaban hasta los más altos niveles del gobierno y la economía. Atacarla de frente, con fuerza bruta, sería un suicidio para el club. Necesitaban más que la confesión de Montiel. Necesitaban la prueba irrefutable. El rastro de papel y digital conectaba directamente a los ejecutivos de Vector con el soborno, lo que era más importante, con la orden de silenciar a Marcos Pérez en prisión. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el Cuervo, el vicepresidente del club, un hombre delgado y nervioso, con una habilidad inquietante para la electrónica y el rastreo. El Cuervo era el cerebro digital de los demonios del asfalto. Jefe Sombra, dijo el Cuervo, cerrando la puerta detrás de sí. La confesión de Montiel es viral. Los medios están destrozando a Vector. El fiscal general ya anunció una investigación formal. Eso es ruido, respondió Sombra, sin inmutarse. ¿Qué pasa con el rastro digital? Montiel era la fachada. Vector es el arquitecto. El Cuervo se acercó, extendiendo un pequeño disco duro USB sobre la mesa. Montiel no era lo suficientemente inteligente como para borrar sus comunicaciones con Vector por completo. Usaba un servidor de correo encriptado, pero descifré las copias de seguridad de su PC de casa. Encontré esto: la transferencia de los $2 millones, el contrato de soborno, y una cadena de correos electrónicos con el director de operaciones de Vector, un tal señor Torres. Sombra tomó el disco, sintiendo el peso de la prueba. Torres, ese nombre era nuevo. Torres estuvo involucrado en la sentencia de Marcos, no directamente, pero Torres es el que ordenó el pago. Y lo que es más interesante, jefe, encontré un correo electrónico cifrado de Torres, enviado una semana antes de la muerte de Marcos, a un contacto en el sistema penitenciario de Puente Grande. El asunto era limpieza de primavera. Una sonrisa fría se dibujó en el rostro de jefe Sombra. No era una limpieza de primavera, era la orden de asesinato. La justicia de Marcos Pérez estaba a punto de volverse mucho más personal. La justicia de Marcos Pérez estaba a punto de volverse mucho más personal. Jefe Sombra se puso de pie. Su movimiento era lento y deliberado, como el ascenso de una tormenta. Torres, repitió Sombra, saboreando el nombre. Director de operaciones, jefe. Un hombre de unos 40. Siempre con traje de 3 piezas. Vive en un penthouse de lujo, en el distrito de Lomas. Un hombre que cree que su dinero y su seguridad privada lo hacen impenetrable. Nadie es impenetrable. Cuervo, solo necesitan el estímulo adecuado. Ha intentado borrar los correos después de la confesión de Montiel. Sí, jefe, el servidor de Vector está en modo de pánico, pero yo ya tengo las copias de seguridad. Están encriptadas y fuera de su alcance. Sombra asintió, la aprobación brillando en sus ojos. El Cuervo era un activo invaluable. Bien, el juez hizo su parte. Ahora es el turno de Torres. Necesitamos que Torres confiese el asesinato de Marcos Pérez y que exponga a todos los que están por encima de él en Vector. No queremos solo a un director, queremos la cabeza del pez gordo.
el presidente de la corporación. ¿Cómo propones que lo hagamos? Jefe Torres tiene seguridad de élite. No es Montiel. Sombra caminó hacia la ventana, mirando hacia el garaje donde los demonios del asfalto estaban trabajando en sus máquinas. Usaremos la misma arma que usamos contra Montiel, el miedo. Torres teme a la ley, pero ahora teme a algo más. Él sabe que la confesión de Montiel lo incrimina. Ahora, vamos a hacerle sentir el peso del asfalto. Prepara a los hombres. Cuervo, necesito que averigües la rutina exacta de Torres. ¿Dónde come? ¿Dónde duerme? Y, lo más importante, ¿dónde está solo? El cuervo se cuadró, la emoción brillando en sus ojos. Esta no era una simple paliza. Esto era un desmantelamiento. Entendido, jefe. Empezamos la vigilancia ahora mismo. La Corporación Vector va a pagar por la vida de Marcos Pérez. La Corporación Vector va a pagar por la vida de Marcos Pérez. Con esta promesa resonando en el aire, la etapa 1 de la venganza había concluido. Y la etapa 2, mucho más peligrosa, estaba en marcha. La caída de Montiel había sido la señal de que las reglas del juego habían cambiado. En las siguientes 48 horas, los demonios del asfalto se movieron con una precisión fantasmal. No hubo grandes incursiones, ni peleas a puñetazos, solo una vigilancia metódica y silenciosa. El cuervo, asistido por 2 prospectos que habían demostrado ser expertos en camuflaje urbano, siguió cada sombra proyectada por el director Torres. Torres era un hombre de hábitos rígidos, lo cual era, a la vez, su fortaleza y su debilidad. Su día comenzaba con café expreso, en el mismo café boutique, 1 hora de gimnasio privado, y luego la limusina blindada hacia el cuartel general de Vector. Su seguridad era impecable en la oficina y en su penthouse, pero había un punto ciego, un momento de vulnerabilidad que el cuervo identificó con la frialdad de un francotirador. El punto ciego era Zuricho, el semanal de golf. Cada jueves por la tarde, Torres se relajaba en un club de campo privado, a las afueras de la ciudad. El campo era vasto, la seguridad dispersa, y, lo más importante, Torres insistía en jugar los últimos 9 hoyos solo, buscando la paz y el silencio que su vida corporativa le negaba. Era un momento de soledad autoimpuesta, un oasis de calma que Sombra planeaba convertir en un infierno personal. Sombra reunió a su equipo, el Cuervo, por la información, Lobo, el experto en explosivos y distracción, y Fantasma, el más silencioso y letal de sus ejecutores. La misión no era secuestrar, ni matar, sino traumatizar. Necesitaban que Torres se quebrara y confesara, no ante la prensa, sino ante la ley, de una manera que Vector no pudiera desmentir. La justicia de Marcos no sería un espectáculo mediático, sino una rendición silenciosa y total. La noche cayó sobre la ciudad, y los demonios del asfalto se prepararon para visitar el campo de golf de Torres. El asfalto estaba a punto de llegar al césped. El asfalto estaba a punto de llegar al césped. El campo de golf, con su césped impecablemente cortado y sus lagos artificiales, era un oasis de paz burguesa, el antónimo perfecto del santuario de los demonios del asfalto. El jueves por la tarde, el aire estaba tranquilo, solo roto por el suave sonido del swing de golf de Torres. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, un escenario hermoso para una pesadilla. Torres, vestido con ropa deportiva de marca, estaba en el hoyo 15, completamente solo. Sucedi se había retirado discretamente, como era su costumbre. Estaba concentrado, intentando ignorar la avalancha de malas noticias sobre Vector que habían seguido a la confesión de Montiel. Necesitaba este silencio. De repente, un sonido que no pertenecía al campo de golf rompió la calma. Un motor de motocicleta, bajo y potente, que parecía venir de un lugar donde no debería haber vehículos. Torres se enderezó, frunciendo el ceño. Pensó que era algún miembro del club que se había equivocado de camino. El sonido se detuvo abruptamente. Silencio total. Torres sintió un escalofrío en la nuca. «Hola, ¿hay alguien ahí?», preguntó. Su voz sonaba demasiado alta en el vasto espacio. Una sombra se movió en la arboleda cercana. Torres vio un destello de cuero negro. Luego, una figura emergió. No era jefe Sombra, sino Fantasma, moviéndose con la gracia silenciosa de un depredador. Fantasma vestía solo un chaleco de cuero oscuro sobre una camiseta negra, y llevaba un bate de béisbol envuelto en una cadena pesada. Lo más aterrador no era su equipo, sino su absoluta falta de expresión. Torres palideció, reconociendo el símbolo en el chaleco, los demonios del asfalto. Él creía que el problema del juez Montiel se limitaba a la prensa y a la policía. Nunca imaginó que la justicia del asfalto vendría personalmente por él. «¿Quién eres? Llama a seguridad», gritó Torres.
retrocediendo hacia su carrito de golf. Fantasma no respondió, simplemente levantó el bate y golpeó el carrito de golf con una fuerza devastadora. El sonido del metal retorciéndose resonó en el campo, seguido por el clic de una grabación de voz que se activaba en el bolsillo de Fantasma. La voz era la de Marcos Pérez, grabada en una visita a prisión, diciendo: «No soy culpable. Torres y Montiel me tendieron una trampa». El terror puro se apoderó de Torres. No era solo la amenaza física, era el fantasma de Marcos. El terror puro se apoderó de Torres. No era solo la amenaza física, era el fantasma de Marcos. La voz grabada se repitió en el silencio, un recordatorio espectral de su crimen. Torres se dio cuenta de que no estaban allí para robarle. Estaban allí por la verdad. Fantasma dio un paso lento hacia Torres. El sonido de sus botas, en el césped húmedo, era amplificado por el silencio. Torres intentó correr, pero sus pies estaban pegados al suelo, por el pánico. «No, no me hagas daño. Te daré lo que quieras». «¿Dinero? Mucho dinero», balbuceó Torres, levantando las manos. Fantasma se detuvo a pocos metros. No habló, simplemente bajó el bate y lo arrastró por el césped, dejando una cicatriz oscura y húmeda. La amenaza era implícita, pero devastadora. De repente, una serie de explosiones controladas, suaves pero resonantes, se escuchó en la distancia. Lobo estaba activando los dispositivos de distracción alrededor del perímetro del club de golf, simulando un ataque más grande. Las alarmas de seguridad comenzaron a sonar, pero estaban lejos. En la casa club, Torres estaba atrapado en el hoyo 15, un punto ciego perfecto. «Te están buscando», dijo Fantasma, su voz áspera. La primera palabra que pronunciaba. «Tienes 5 minutos antes de que la seguridad llegue, y cuando lleguen, me iré, pero regresaremos. Y la próxima vez, la conversación no será en un campo de golf». Fantasma sacó un pequeño teléfono satelital, lo arrojó a los pies de Torres y se dio la vuelta, desapareciendo tan rápido como había aparecido, fundiéndose con las sombras de los árboles. Torres se quedó solo, temblando, con el teléfono satelital a sus pies. Sabía que era un canal de comunicación directo con Jefe Sombra. La amenaza era clara: «Confiesa ahora, o vive el resto de tu vida esperando el próximo sonido de un motor de motocicleta». El pánico lo superó. Agarró el teléfono, marcando el número que estaba programado. Tenía que hablar, tenía que hablar. La línea se conectó al instante. Al otro lado, la voz profunda y calmada de Jefe Sombra. «Torres, me alegra que haya decidido conversar», dijo Sombra. «Están locos. Están invadiendo propiedad privada. Esto es un secuestro», gritó Torres, su respiración agitada. «No es un secuestro, es una advertencia. Usted ordenó la muerte de Marcos Pérez para silenciar la verdad que compró de Montiel. Tenemos las pruebas». «Torres, el correo electrónico de limpieza de Primavera a Puente Grande. La policía lo encontrará tarde o temprano, y su jefe en Vector lo dejará caer». El nombre del correo cifrado golpeó a Torres. ¿Cómo podían saber eso? Solo él y el director general lo sabían. «No, no es verdad. Fue un accidente. Marcos Pérez era como un hijo para los demonios del asfalto. Usted lo asesinó. Ahora va a hacer lo correcto, igual que Montiel, pero a un nivel superior. Usted va a confesar su papel en el soborno. Lo más importante, va a nombrar a su jefe, el presidente de Vector, como el que ordenó todo, incluyendo la muerte de Marcos». «No puedo hacer eso. Me matarán», gimió Torres. «Si no lo hace, Torres, nosotros nos encargaremos de que su vida se convierta en una serie de accidentes muy lamentables. Accidentes que no involucrarán a la policía. Piense en su familia. Quiere que vean cómo se desintegra lentamente». Jefe Sombra hizo una pausa dramática. «Le daré una opción. Mañana a primera hora, vaya a la oficina del fiscal general. Entregue toda la evidencia que tiene contra el presidente de Vector. Entregue su confesión. A cambio, le garantizo que los demonios del asfalto no lo tocarán. Pero si intenta huir, o si su confesión es incompleta, la próxima vez que escuche un motor, será el último sonido que escuche». La llamada se cortó. Torres se quedó con el teléfono mudo en la mano. La seguridad del club de golf finalmente se acercaba, confundida por las explosiones. Torres se levantó, su decisión tomada. No podía vivir bajo la sombra de Jefe Sombra. Tenía que traicionar a Vector para salvarse. Tenía que traicionar a Vector para salvarse. Torres, dejando atrás el césped y su palo de golf, se dirigió a toda prisa a su limusina, ignorando las confusas preguntas de los guardias de seguridad. El miedo era un motor más potente que cualquier V8. La amenaza de Jefe Sombra no era una fanfarronada. Era una promesa de aniquilación lenta y personal. Condujo directamente a su penthouse, no para dormir,
sino para reunir todo el material incriminatorio que había guardado como seguro contra el presidente de Vector. Documentos cifrados, grabaciones de reuniones, y lo más crucial, el registro de la transferencia bancaria que validaba el soborno a Montiel, y la cadena de mando que culminaba en la orden de asesinato de Marcos Pérez. Mientras Torres trabajaba frenéticamente en su lujoso despacho, la ciudad dormía, pero él sentía los ojos de los demonios del asfalto en cada ventana, en cada sombra. La paranoia hería su nueva realidad. Cada ruido en el pasillo, cada vibración del teléfono, era una posible señal de que la fase 2 había comenzado. A las 3 a.m., Torres tenía una maleta llena de pruebas. Se puso un traje de negocios inmaculado, un contraste irónico con el terror que sentía. En lugar de ir al aeropuerto o a una embajada, como haría cualquier ejecutivo asustado, se dirigió al único lugar donde Jefe Sombra le había permitido buscar refugio, la ley. A las 6 a.m., Torres estaba en la puerta de la Fiscalía General, esperando que abrieran. Su aspecto, el de un hombre de poder, esperando en la acera como un mendigo, era la imagen perfecta de la justicia del asfalto. Había sido despojado de su dignidad, su riqueza y su seguridad. Solo le quedaba la verdad. Cuando la puerta de la fiscalía se abrió, Torres entró, llevando consigo la maleta que contenía la caída de la corporación Vector y la vindicación final de Marcos Pérez, Jefe Sombra. A través de la coacción y el terror psicológico, había logrado lo que años de investigación gubernamental nunca habrían podido hacer. El juez Montiel y el director Torres habían pagado su deuda. Jefe Sombra, a través de la coacción y el terror psicológico, había logrado lo que años de investigación gubernamental nunca habrían podido hacer. El juez Montiel y el director Torres habían pagado su deuda. El sol se levantó sobre la ciudad, y con él, el escándalo se amplificó. La confesión de Montiel había sido un terremoto, pero la rendición de Torres fue el tsunami. El director de operaciones de Vector no solo confirmó la corrupción del juez, sino que entregó la prueba de la cadena de mando que llevaba directamente al presidente de Vector, el señor Elister Vance, y la orden explícita de asesinar a Marcos Pérez en prisión. La Fiscalía General, inicialmente escéptica ante la confesión de un juez bajo presión, no pudo ignorar la montaña de pruebas que Torres había entregado. La investigación se convirtió en un frenesí. En horas, Vance fue arrestado en su mansión, incautando activos y congelando cuentas. La corporación Vector, un pilar de la economía regional, comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propia maldad expuesta. En el santuario, Jefe Sombra se encontraba solo en el garaje, observando el motor de la motocicleta de Marcos Pérez, que estaba desmontado sobre un banco de trabajo. El Cuervo le había pasado los detalles del arresto de Vance. La justicia legal se estaba moviendo, lenta y burocrática, pero imparable gracias a la intervención del asfalto. Sombra tomó una llave inglesa, su mano enguantada acariciando el metal. La venganza no era un grito, sino la reconstrucción. Hemos terminado, Marcos, susurró Sombra, dirigiéndose al motor, inerte. El club había honrado su juramento. Habían limpiado el nombre de su hermano y castigado a los responsables, desde el juez que vendió la sentencia hasta el ejecutivo que ordenó la muerte. La ley del asfalto había demostrado ser más efectiva que la ley civil. Sombra se puso de pie, su mirada firme. La justicia kármica había cerrado el círculo. El juez corrupto había perdido su estatus, su libertad y su honor. El director corporativo había caído, y Marcos Pérez, el joven mecánico, había sido vindicado. La historia de la caída de Montiel y Vector se convertiría en una leyenda susurrada en las carreteras, un recordatorio de que, de los demonios del asfalto, la lealtad y la verdad siempre encuentran la manera de cobrar.